tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es miércoles 27 de noviembre. Eduardo Serantes, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hemos invitado a Eduardo Serantes esta noche para que nos ayude a desvelar uno de los grandes misterios de la historia, que es el origen de Cristóbal Colón. Una misión que en realidad hereda de su madre, una historia apasionante por la parte que corresponde a Colón, pero también por la parte de esta herencia, una misión que ha comprometido a Eduardo Serantes con su madre. ¿Qué se propuso tu madre, Eduardo? Proponer, concretamente en el tema de Cristóbal Colón, yo creo que si ella pretendía, vamos a ver, entre comillas, llegar a demostrar no que era galego o esa posibilidad, con la cantidad de datos, su gran investigación que ella hizo, ella llegó a la conclusión de que teníamos más datos que cualquier otra ciudad, otro país, cualquier otra cuna, entre comillas, que se quería hacer dueña, apropiar de la cuna de Colón. Pues bueno, realmente en Galicia sí tenemos más datos que cualquiera de todas las demás. Bueno, la verdad es que hay datos muy sorprendentes, es la vieja polémica que seguro que han escuchado, cuál es el origen de Cristóbal Colón, oficialmente nacido en Génova, pero hay muchas otras teorías. La teoría gallega, como vamos a comprobar enseguida, está soportada en numerosas pruebas, situarían su origen en una localidad muy concreta que enseguida vamos a desvelar cuál es, pero antes vamos a compartir, adelantar parte de las investigaciones de Josefina López Serantes, que era el nombre de tu madre, a través de este vídeo. ¿Quién era en realidad Cristóbal Colón? Sabemos que fue el intrépido navegante al que le debemos el Nuevo Mundo, el descubridor inesperado de América. Conocemos a dónde nos llevó, pero no lo que debería ser más fácil, su origen. Uno de los mayores protagonistas de nuestra historia quiso ocultar la suya. Era Cristóforo Colombo, hijo de un maestro tejedor de Génova, Joan Colom, un noble catalán, o el hijo mallorquín del príncipe de Viana. Decenas de ciudades quisieron atribuirse su cuna. Génova fue la ganadora, pero a finales del siglo pasado, el historiador Celso García de la Riega comenzó a indagar en su posible ascendencia gallega. Una tesis que casi 100 años más tarde recupera El enigma del gran almirante, el libro póstumo de la investigadora Josefina López de Serantes. Colón era gallego, concretamente pontevedrés, y de la localidad de Poio. Para corroborarlo, la autora recupera algunos de los escritos extraídos del diario de Colón, todos en castellano y con giros lingüísticos propios del portugués y del gallego de la época. Cativo, vento, fame, son solo algunas de las palabras que empleó. Pero hay más vínculos. Su apellido era único en la época, no existía en Italia, y en la Basílica de Santa María de Pontevedra hay una mención a la familia Colón, en el altar construido por el gremio de mareantes. Además, un cruceiro levantado en Poio también llegó a tener este nombre en una inscripción datada del 1490. Más pistas, la carabela Santa María se construyó en un astillero de la zona. Y la más importante, Colón utilizó topónimos de las Rías Baixas para bautizar las primeras tierras que descubrió. Muchas señales que no tienen nada de coincidencia según el libro. Analizando su firma, algunos peritos han ido más allá y creen que tras Colón se esconde la identidad del noble de Soutomayor, Pedro Madruga. ¿Por qué quiso ocultar su origen? Según la autora, está claro, los reyes católicos detestaban a los gallegos por su traición, no los apoyaron en sus guerras por llegar al trono. Y además de gallego, Colón también podía ser judío. Todo un misterio digno de Shakespeare. Y si tenemos en cuenta que hasta el escritor inglés pudo no ser el autor de Hamlet, ¿por qué no puede ser Colón gallego? Pues un auténtico ovillo que tu madre se propuso desentrañar, y la primera pregunta es ¿por qué una figura de esta envergadura sigue sin estar claro dónde nació? ¿Por qué? ¿Por qué ese misterio? ¿Por qué ese misterio? A ver, yo recuerdo las últimas palabras de mi madre al final, hablando de este tema, decía: si los catalanes, otros, llegasen a tener tal cantidad de datos que tenemos nosotros sobre la posibilidad de la cuna de Colón, seguramente todo el mundo sabría que Colón era catalán. Dice, pero lo tenemos nosotros y hay que seguir investigando y trabajando. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esa investigación. Indicios. ¿Cuál es el más importante de todos? Para Josefina, la escritora, los más importantes era la toponimia, los nombres que Cristóbal Colón imponía a los lugares que él iba descubriendo. ¿Verdad? Por ejemplo, playas, montañas, ríos, los nombres que él ponía
muchos. Se han llegado a contar, según la última carta portuaria de Marín, unos 60, 70 nombres que están en la ría de Pontevedra y que también están allá. Podemos decir algunos muy conocidos por todos. Vamos a ver, porque creo que tenemos preparado un pequeño vídeo en el que vamos a partir efectivamente de esa toponimia de la ría de Pontevedra, desde donde se supone que él nació, en Pollo. Estamos viendo ese dibujo. Muchos de estos nombres aparecen después reproducidos en los territorios que él iba descubriendo, ¿no? Exacto, así es. Quizás no valga la pena decir ninguno, pero bueno, los más conocidos, o sea, la Lanzada, tanto una playa como la punta de la Lanzada, la Galera, que no era precisamente es un lugar que existió hasta el siglo pasado en Pontevedra, cerca de Pollo, Lobeira, Estrela, Pórtico da Gloria. Podemos decir algunos más típicos de aquí. Lo que pasa es que dicen, bueno, cuidado, porque hay otros nombres que también los hay en Cataluña, que también los hay en otros lugares, sí. Pero concretamente unos muy determinados que te estaba diciendo ahora, por ejemplo, la osadía, entre comillas, de él de llamarle La Gallega a una isla, porque vio su verdor, su humedad, se atrevió a llamarle La Gallega. Esto está comprobado. En aquella época es una osadía, y él lo hizo. Y así con muchos más nombres que están aquí. ¿Y este juego que estamos haciendo se puede reproducir en el caso de Génova, por ejemplo? ¿Hay topónimos en el Nuevo Mundo, como se llamaba entonces, que corresponden con topónimos genoveses? No, que yo sepa, y yo... no soy investigador, soy el divulgador de la obra de Josefina. Me la he leído por propia voluntad 2 veces, otras 2 a la fuerza, por culpa de la edición. Y vamos, de Génova o de Italia no hay nada. Es que hay unos, que hay 2, no hay ninguno. Igual que en su diario, en sus profecías, no hay ni una palabra, ni italiana ni genovesa. Sí castellana, con giros galegos. Pues de esto quería hablar también. Siguiente indicio, la forma que tenía de expresarse Cristóbal Colón. ¿Cómo era? ¿Qué indicios de su galleguidad aparecen en esa forma de comunicarse? Bueno, él se expresaba, como decía madre, en el romance de aquella época, que era el romance castellano, ¿verdad? Los indicios, o sea, es que hay giros, hay palabras concretas, ¿no?, que eran gallegas y que él las llegó a plasmar, a escribirlas. Alguno me dijo, mira, ten en cuenta que el castellano antiguo... No estaba fijado como ahora, claro. Ya era más o menos. Algunas palabras que ahora nos parecen galegas, pues sí eran ya del castellano antiguo. Vale, sí, pero bueno, algunas concretamente. En el libro a mi madre le llamó la atención mucho una, que Cristóbal Colón en uno de sus viajes, con tanto calor, cruzando el océano, decía que hacía tanto calor que el alquitrán se derretía. Y decía, el sol tenía espeto. ¿no? Espeto se tradujo por ímpetu durante mucho tiempo, muchos años. Está mal traducida. Espeto es lo que nosotros sabemos, claro, lo que es espeto. Carneiro o espeto. Fuerte, o espeto, ¿no? Es ahí después los escaramuchos, las minchas. Bueno, apareció una tabla flotando en uno de sus viajes también y él escribió que tenía escaramuchos. Y bueno, pues son palabras galegas, etc. Hombre, esto no significa, esto significa, pues no significa, pero significa que sí. Ponía palabras galegas y no las ponía pues ni genovesas, ni catalanas, ni de otra... un indicio más, vamos a apropiarnos de la jerga judicial para hablar de indicios en lugar de pruebas, pero es que sigue habiendo más indicios y que tienen que ver con algunos en la localidad en la que supuestamente nació, que es Pollo. ¿Qué hay en Pollo, en diferentes sitios de Pollo, que bueno, refuerzan la tesis que investigó tu madre, Eduardo? En Pollo, yo no sé si lo hay en más lugares, creo que no. En Pollo, San Salvador de Pollo, lo que se llamaba antes Pollo Pequeno, pues allí estuvieron siempre lo que fueron las ruinas de la casa de Cristóbal Colón. Yo cuando estuve allí en 1987 con mi madre, con la escritora, decía, es que es curioso, le preguntas a la gente, decía, ¿qué quieren ver? A casa de Cristóbal Colón, aquella. Te lo decía tanto la gente mayor como cativos, como niños pequeños. O sea, que se había transmitido como de generación en generación que aquella era la casa. Y recuerdo que Josefina decía, esto es cierto, esto es oficial, porque los niños, las gentes, o sea, no mienten, repiten lo que han oído, claro, oído y oído. Entonces, ¿desde cuándo se oye eso? Que un niño te diga, Casa de Colón es aquella, ¿no? Bueno, hoy está reconstruida, se ha hecho el Museo Casa Colón y sigue el famoso cruceiro, que parece ser que no es un cruceiro en sí, pero bueno, lo que entendemos por cruceiro, y que en su base sí está escrito RO,
recuerdo reconstruido puede ser recuerdo Colón, año 1490. Bueno, ya tenemos otro indicio muy poderoso, muy poderoso. Pero es que hay más, sigue habiendo más. Unas escrituras góticas se mencionaban en ese vídeo que aparecieron en la capilla de Santa María la Grande de Pontevedra, tras unas obras de restauración. Exacto. Unas escrituras que incluso consideráis que no han sido bien investigadas, que ahí hay algún secreto que todavía puede ser desvelado. ¿Qué ponen estas escrituras? Esa escritura, a ver si recuerdo bien, creo que pone os do cerco de Xoán Neto e Xoán Colón feceron esta capilla. Bueno, o sea, que ahí ya certificamos que había unos señores que se apellidaban Colón y que vivían allí. Eran los marineros en las cofradías y bueno, y entonces ahí apareció Colón. En realidad parece ser que ponía Collón con 2 L's, ¿no? Dice, se borró una L. Estábamos viendo hace un segundo las imágenes de esa capilla. Pues sí, pues si se vuelve a ver, sí. Una L ha sido limada, quizás algún clérigo demasiado fervoroso. Sí. O bien, pues no sé, la propia familia Colón, que no era Collón, que era Colón. Bueno, el caso es que aparece. Tenemos que el rey de Portugal, Juan, que le escribía cartas para ver si Colón volvía con su empresa para allá, tanto le llama querido Cristóbal Collón como Colón. O sea que parece ser que son las dos cosas. Pero bueno, está en piedra y eso sigue ahí. Y se le ha prestado muy poco caso, es cierto. Mi madre lo decía en la obra. Es una pena, o sea, que esto no se investigue más, que la gente vaya a esa capilla y que no sepa que está eso ahí. Estamos viendo ahora exactamente esa inscripción de la que estamos hablando. Bueno, partiendo de esta base, ¿quiénes serían, según las investigaciones de tu madre, Eduardo, los padres de Cristóbal Colón? Los padres de Cristóbal Colón. Adjunta ella en su obra, en El enigma del gran almirante, unos cuantos documentos, creo que 3 nada más. Ella consiguió alguno más allá en el Museo de Pontevedra. Pero bueno, toda esta documentación sale, como dijimos al principio, de don Celso García de la Riega, ¿verdad? Este es el promotor y el que inició todo este lío. Y todo este lío e investigación, gracias a él. Pero bueno, esos documentos, pues bueno, a ver, yo incluyo uno, es un documento que simplemente habla del año 1437, creo recordar, y que dice pues que el ayuntamiento de aquella época ordena pagar a don Domingo de Colón, tengo los nombres por aquí, Domingo de Colón, y Benjamín de Fonterosa, pagar no sé cuántos maravedíes por el traslado, unas acémilas, no sé qué. Yo, bueno, pues ahí aparecen los dos nombres, Domingo de Colón y el otro, un tal señor Benjamín de Fonterosa. Esos son los verdaderos apellidos de Cristóbal Colón, Cristóbal de Colón y Fonterosa. Y como comentábamos, o sea, coinciden en el mismo espacio y en el mismo tiempo esos dos apellidos, esos dos apellidos ahí, en el entorno de la provincia de Pontevedra. Sí. Luego está la posible ascendencia, como decíamos, porque probablemente fuesen ella, Fonterosa, Susana, fuese de ascendencia judía. Entonces, bueno, esto ya nos lleva a buscar más explicaciones de por qué Colón pudo intentar o tratar de ocultar su identidad. Exacto. Estamos hablando de un supuesto gallego y estamos hablando de un supuesto judío por parte de madre. Tenía todas las ¿Qué pasaba con los gallegos y los judíos en el año 1480, 1492? Claro, bueno, pues a ver, eso ya es historia, o sea, recordar que teníamos nuestro reino de Galicia, el reino de Galicia quiso apoyar a Juana la Beltraneja, sobrina de la reina Isabel la católica. Los reyes católicos en su expansión llegaron a Galicia, los gallegos dijeron que no, que apoyaban a su sobrina, bueno, pero claro, el ejército y el poderío de los reyes católicos nos dijeron, pues os vais a enterar. Y al llegar a Toro nos pusieron bien, ¿no? Al llegar a Toro nos vieron bien, bueno, muchísimas muertes, otros escaparon para el reino de Portugal y a partir de ahí, desde entonces, como dice Josefina, la reina Isabel la Católica destituyó a Galicia su reinado, quitó todos sus fueros, sus libertades, y una postergación que duró siglos, no hablamos de años, ni de etcétera, durante siglos desapareció todo lo que era propio de Galicia. Decía, claro, pues Cristóbal Colón presentarse con esta carta de a los reyes pues no era muy apropiado. Incluso creo que se habla de que en aquel momento gallego era un insulto, llamar a alguien gallego era casi un insulto, o sin casi, ¿no? Sí, decían que, cuenta Josefina, que la reina Isabel la Católica, con el odio que llegó a coger hacia Galicia y a los gallegos, a sus soldados, pues cuando no los veía animados, en vez de decirles cobardes, les llamaba gallegos. Bueno, pues era bastante indicativo y significativo de cómo estaban las cosas en aquel entonces. Esto podría constituir entonces otro indicio más que explicaría por qué Cristóbal Colón decide no presentarse oficialmente como gallego, ¿no? Probablemente, porque claro, hay que tener en cuenta que lo que él
pedía era una subvención, él quería unas carabelas, él tenía su proyecto, necesitaba dinero, necesitaba barcos, y decía, ¿a quién? O sea, aparte de pedirlo a muchos otros reinos, Portugal, su hermano Bartolomé fue a Francia, fue a Inglaterra solicitando ayuda, no funcionaba y al final pues funcionó aquí. Pero bueno, él ya dijo, cualquier cosa menos decir que somos gallegos, porque somos gallegos ya imposible. Tenemos ya el no delante, por parte por lo menos de los Reyes Católicos. A partir de esa primera información de Celso García de la Riega, que decíamos que plantea la posibilidad de que Colón sea gallego, pues esto no ha hecho más que crecer, incluido un apunte que planteábamos en el vídeo y que me gustaría saber tu opinión, y que tiene que ver con el hecho de que Cristóbal Colón no solamente fuera gallego, sino que fuera Pedro Madruga. Pedro Madruga. ¿Qué opinaba tu madre de esta identificación que defendieron algunos investigadores? Estoy pensando en Filipot, que creo que fue el que de una forma más intensa defiende esta identificación entre Colón y Pedro Madruga, que fueron la misma persona. ¿Qué decía tu madre de esto? Mi madre llegó a tener relación con este hombre, o sea, relación con Alfonso Filipot. Llegaron a entrevistarse, llegaron a hablar del tema, y ahí mi madre, pues cuando empezó a oír la posibilidad de que efectivamente fuese este señor, este noble, Pedro Madruga. Mi madre ya no llegó a investigarlo mucho, pero lo poco que investigó, llegó ella, su conclusión, su teoría, es de que no, que imposible. O sea, Pedro Madruga, por muchas razones, simplemente escribió 2 artículos sobre eso. Resumiendo, ¿qué decía? Primero, que Pedro Madruga murió en 1486 en el monasterio de los Jerónimos, probablemente en manos de un hijo de él. Dicen, bueno, pues si murió en 1486, esto se descubrió en el 92. Lo que pasa es que los investigadores de la tesis de Pedro Madruga, me estoy refiriendo a gente de la Asociación de Cristóbal Colón de Pontevedra, que aprovecho para saludarlos, a él, a su presidente Eduardo. Sí, hay gente investigando mucho sobre Modesto Doval, creo también tiene un libro sobre esto. Es un investigador de origen gallego que creo que vive en América y que Manuel también... Doval, un gran investigador de este tema, sí. Bueno, pues ellos están con su investigación, yo no investigo, yo divulgo lo de Josefina. Entonces Josefina llegó a la conclusión, lo que ella llegó a investigar, ojalá hoy, no sé cómo sería, seguiría investigando, mejor pensaba que sí o pensaría que no. Discutiría mucho con ellos, desde luego. Pero según la tesis de Josefina, no podían ser el mismo hombre, porque él falleció antes, aunque como dicen los investigadores del tema Pedro Madruga, sí, o sea, falleció, pero nunca se encontró su cuerpo, no se sabe dónde está enterrado. Y bueno, pero vamos, las enciclopedias, Espasa, Larousse, dicen que falleció en esa época. Bueno, ahora hay un montón de coincidencias de ese personaje con Cristóbal Colón que parece ser que casan y que coinciden. Incluso estudios caligráficos creo que se llegaron a hacer de las firmas de los 2 personajes, ¿no? Mi madre, que era muy sentimental, decía, no podían ser porque Pedro Madruga fue un pellejo, como decía en aquella época, y sin embargo Cristóbal Colón, para ella pues era una persona muy culta, una buena persona, una persona que bueno, nosotros podemos decir ya, todo esto entre comillas también, ¿no? Bueno, pues según Josefina esa es su teoría. Yo sé que esto se sigue investigando y no sé dónde... Otra tesis que identifica a Colón con Pedro Madruga y que en principio tu madre no compartía. Hablaba antes del lenguaje judicial, de los indicios, y voy a seguir tirando de estas comparaciones. Si estuviéramos en un proceso, si estuviéramos en una sentencia y tuviéramos que escribir el capítulo de hechos probados en relación con la identidad de Cristóbal Colón, ¿qué diríamos? ¿Qué cosas están fehacientemente demostradas en relación con quién era Cristóbal Colón? ¿O forma parte todo de la bruma? No. O sea, probadas, que se pueden probar, sí hay. Lo que pasa es que sean válidas o que sean oficiales, eso es otra cosa. Probado es que efectivamente tenemos en piedra inscripciones de una familia Colón y de aquella época. Eso lo hay aquí, no lo hay en otro lugar. Que Cristóbal Colón hubiese puesto nombres gallegos a donde él descubría, eso lo tenemos nosotros, no lo tienen en otro lugar. Que haya documentación de aquellos siglos, de aquella época, donde aparecen los nombres de Colón y Fonterosa, eso lo tenemos aquí, no lo tenemos en otro lugar. Es cierto que en Génova sí había un Cristóforos Columbus, que probablemente hubiera sido su padre, que marcharon para allí. Dice, pero es Cristóforos Columbus, no es Cristóbal Colón. O como dijo él, al final dice, son de mi linaje aquellos que escriben Cristóbal de Colón. Eso es lo que tenemos aquí, esas inscripciones en piedra, estos documentos y esos nombres que él ponía. Probablemente más cosas, pero eso lo tenemos nosotros. Ahora, que eso sea válido y que sea oficial, pues probablemente no. ¿Por qué se presentaba como genovés él? ¿O por qué triunfó históricamente, después de todos estos siglos, la tesis de su origen genovés? Lo que yo deduzco de este libro, de esta gran obra, es que
él nunca alardeó, nunca dijo que fuese genovés. Hay esa famosa frase de Génova salía, de ella salía, ella volveré o ella volví. No, bien. Dice, pero vamos a ver, dice, no está comprobado que lo hubiese dicho él. Parece ser que se utilizó esa frase cuando convino en uno de sus testamentos. También es cierto que en aquella época estaba muy bien visto ser un marino genovés. Es como un yanqui aquí en los años 60, 70, ¿no? Pues qué bien que tanto. Estaba bien ser un marino genovés. Pero él, o sea, yo, por lo que he visto e investigado, no veo en ningún lado que él dijese que era genovés. Se tomó esa frase de él. Y quizás, como en aquella época los buenos marinos sí eran genoveses, pues Colón era genovés y porque apareció esa frase. Pero bueno, no, tampoco está comprobado que él haya dicho eso, ni está escrito, no sé, ni está tampoco documentado. Fuera de Galicia, ¿hay alguien, porque alguien desde fuera puede decir, claro, aquí en Galicia os interesa mucho demostrar que este señor era de aquí? Fuera de Galicia, ¿hay investigadores serios bueno, pues que crean en esta tesis? Sí, no te podría decir ahora ninguno, pero vamos, sí, hay gente, sobre todo en Sudamérica, Hispanoamérica. Allí, hombre, los estudios de Celso García de la Riega, sus primeras conferencias, su primer libro, Cristóbal Colón español, o sea, allí sí que tuvo un buen éxito. Allí. Gente de fuera, pero vamos a ver, sí, que al estar informados, llegan a la conclusión de que realmente puede ser. Pero vamos, no te puedo decir así nadie realmente. Yo sé que en Cataluña tiene sus investigadores, aportan sus pruebas, como aporta aquí Josefina, en la Alcarria también y en otros muchos sitios. Pero bueno, yo creo que donde más hay es aquí. ¿Y echáis en falta un poco los que estáis imbuidos de este espíritu, la gran investigación definitiva, que haya un compromiso, pues no sé si de alguna universidad o con el patrocinio de alguna administración, bueno, pues para unificar un poco todas estas corrientes que llevan investigando sobre esta posibilidad desde hace años y que se llegue a una conclusión definitiva? Pues yo creo que de momento no, es una pena. Aquí lo único, digamos, un poco oficial, entre comillas, es la Asociación Cristóbal Colón Galego que tenemos en Pontevedra, que pelea por esto. Da igual que fuese ya, para mí, fuese Pedro Madruga o no. El caso es que Cristóbal Colón era galego. Bueno, pues quizás los únicos. Después se pretende, como estoy haciendo yo, dar algunas charlas en alguna universidad, demostrar, contar esto, pero como comentas tú, a un nivel serio, científico, unir todas estas tesis y llegar a una conclusión, yo de momento lo desconozco. Es una pena, pero parece que es así. Bueno, hay una cuestión también que quería compartir contigo que tiene que ver con una especie de misterio que tú dejas encima de la mesa y que es la firma de Cristóbal Colón, que creo que la tenemos, una firma muy particular, que no sé qué tiene de particular. A ti te lo pregunto, ¿qué tiene de particular la firma de Cristóbal Colón? Hombre, vamos a ver, de particular tiene que lo más normal que sería que él firmase Cristóbal, Cristobo o Colón, ¿no? Y sin embargo vemos que es una S en forma de triángulo, otra es la izquierda, A, S, X, M, I. Bueno, ¿qué quiso decir con todo eso? O sea, es cierto que él firmaba así y debajo Expo Ferens. El Ferens parece ser que sí tiene una traducción, que es el que lleva la cruz, en aquella época la religión. Sí. Pero todas esas iniciales, hombre, se han investigado. Las ha investigado mucho, las ha investigado Fernando Alonso de la Asociación Cristóbal Colón Galego, las ha investigado mucha gente, pero todos llegan a la conclusión de que si quieres, puedes hacer casar todas esas iniciales, ¿verdad? Aquí se refiere a que él es de Salvador, es de esta... Sí, pero no, porque viene otro y te dice otra cosa. Entonces, esa firma, me extraña que mi madre, que Josefina López de Santes, no llegase a investigarla. Ella misma dice, sigue siendo un misterio y probablemente, como su cuna, seguirá siendo un misterio. A día de hoy no se sabe qué oculta realmente esa firma. ¿Y tu madre vivió y murió con la convicción de que algún día su tesis iba a ser definitivamente probada o no? Pues tuvo su momento de esplendor y muy orgullosa, eso que no llegó a ver este libro, si ella lo ve estará muy feliz, pero bueno, cuando concluyó con su gran obra, que eran 2 tomos escritos a mecanografía, ella estaba muy orgullosa y fue a dar conferencias aquí, allá, en Ferrol, en Pontevedra, y estaba orgullosa. Pasado el tiempo, se le ofreció mucha gente para publicar esta obra, tanto en Ferrol como en Pontevedra, entre ellos el señor Alfonso Filipot, y al final no se publicó. Mi madre, bueno, al final empezó a decaer, a finales de los 80, 90, y ya decía, ya nada, no van a saber nunca quién es Cristóbal Colón. Entonces, bueno, ella al final estaba convencida de que no, de que ya no se creía. Yo quisiera pensar que sí, porque todo lo que comento, a mí se me preguntó, ¿tú personalmente te crees esto? Yo me lo creo porque veo que tenemos más datos que otros cualquiera que quieren adueñarse o demostrar que la cuna es de ellos también. Yo creo que nosotros tenemos más datos, más documentaciones.
Pero nada es oficial, o sea, no, yo sigo teniendo mis dudas. Pero si se llegara a confirmar, vamos a ponernos en este supuesto, ¿qué sucedería? Sería un bombazo, supongo, si oficialmente alguien reconocido mundialmente acaba demostrando, aparece o encuentra un documento en el que finalmente se demuestra que Colón es de pollo. Los documentos, puede que haya más, pero están encontrados, los encontró don Celso García de la Riega, después otros investigadores siguieron sacando más, ¿verdad? Y tal. Pero el bombazo sería poder demostrarlo, yo no sé cómo, hombre, para Galicia sería estupendo, ¿no? Pues cuánta gente vendría aquí, si se va a ver la casa de Cervantes, la de Gustavo Adolfo Bécquer, se vendría a ver los restos de la casa de Cristóbal Colón, y esto es a nivel mundial, sería muy bueno para Galicia, para nosotros, para todos. Pero vamos, yo a día de hoy tengo pues todavía mis dudas, habrá que seguir investigando, aunque no tengamos a Josefina. Pues estaremos pendientes de esas investigaciones. Enhorabuena por ese tributo a la investigación de tu madre. Muy interesante la teoría, insisto, muchos indicios muy sorprendentes que parecen avalar esa tesis de que Cristóbal Colón era nada más y nada menos que de pollo. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. A la vuelta vamos a hablar de todas las cosas que sucedieron hoy, que ya les adelanto que fueron muchas y muy suculentas. Hasta ahora. Rajoy esta mañana nos ha sorprendido a todos. Este año no se ha producido destrucción de empleo en España, a pesar de que estamos en una situación de recesión. Según los datos oficiales, en lo que va de año, se han perdido 133.900 puestos de trabajo. ¿De quién nos fiamos?